Listo. Pues bienvenida a tu programa del podcast Empoderadas. Bienvenida, Rebeca Ramos. Voy a hacer una presentación antes que nada de ti, de tu persona, para que todas quienes están viéndonos a través de este episodio 24 del podcast Empoderadas, pues sepan quién está con nosotros. La verdad, muy agradecida de que hayas aceptado esta oportunidad de conversar con nosotros, de dialogar. Empoderadas es un podcast que se crea con la visión de poder tener a muchas mujeres talentosas que pudiéramos dar a conocer para que se vean las incidencias que estamos haciendo las mujeres en todos los espacios. Y qué mejor que estés tú aquí con nosotros para explicarnos un tema bien importante para todas las mujeres, que es el derecho a decidir. Y creo que es importantísimo que un grupo como es el Grupo de Información en Reproducción Elegida, que es GIRE, pues esté representado por una mujer talentosa como tú, como Rebeca. Así que les voy a decir quién es Rebeca para que sepan de quién estamos hablando. Rebeca Ramos es abogada feminista por la Escuela Libre de Derecho y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Comenzó a trabajar en GIRE en enero de 2012 y fue coordinadora del área de incidencia en política pública. Desde marzo de 2020 es la directora ejecutiva, anteriormente fue asesora parlamentaria y formó parte del grupo de trabajo para la reforma constitucional sobre derechos humanos. Rebeca también fue coordinadora general del Centro Jurídico para los Derechos Humanos y ha participado en diversas publicaciones. Cuando el patriarcado caiga, quiere abrir una librería y beber café. ¡Ay, qué bonito! La verdad es que eso está muy bien. Así somos las mujeres. Bienvenida, Rebeca. Muchísimas gracias por esta oportunidad de dialogar contigo. Hola, ¿cómo estás, Erika? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy realmente muy emocionada de poder compartir este espacio. Perdónenme el teléfono y el Zoom. Perdón por el ruido, pero ahorita ya estoy muy emocionada de compartir este espacio con ustedes y pues platicar sobre este tema que nos apasiona y que tiene que ver con la elección de nuestro destino reproductivo. La verdad es que sí, fíjate que previo antes de que estuviéramos al aire estábamos platicando de lo que íbamos a poder entablar en esta conversación que estamos realizando aquí a través de Empoderadas, y creo que es fundamental el tema del derecho a decidir, pero previo a eso me encantaría que nos contaras cómo llegas al tema de los derechos humanos, específicamente al derecho a decidir, que es uno de los temas bien complejos en términos sociales y de lo que se piensa del derecho a decidir que tenemos las mujeres. Pareciera que es un tema, bueno, pareciera que es un tema tabú, o sea, para mucha gente es un tema tabú, ¿no? Hoy en día, pero ¿cómo llegas tú ahí? ¿Cuál es tu historia de vida? Nos encantaría escucharte, sobre todo, cómo llegas a GIRE también, ¿no? Pues mira, llego al tema del derecho a decidir del aborto, yo creo que por varios lados. Me acuerdo muy bien que justo cuando estaba terminando la carrera de Derecho, ya en el último año, estaba toda la discusión aquí en la Ciudad de México sobre la despenalización del aborto. Y un poquito yo como estudiante de Derecho, como mujer, sin asumirme en esos momentos como feminista, o sea, mi intuición era, pues es que está muy bien esta reforma, ¿no? O sea, Sí, sí, no sí. es posible que desde el derecho penal y que se siga pues castigando a las mujeres que no desean ser madres, pero no tenía como tantos elementos. Y me acuerdo muy bien que estaba en una clase con unas compañeras de filosofía del derecho y como que no sabíamos si preguntar o no preguntar. El maestro, la verdad es que era muy accesible, entonces nos atrevimos y de plano le dijimos: oiga, profesor, pues está toda la discusión, todavía no se aprueba. ¿Usted cómo ve este tema? Y un Sí, poco sí. con miedo de que nos dijera: no, es lo peor, casi hay que reformarlo, pero para poner mayores penas. Y no, este profesor, como muy desde la parte de la filosofía y muy en términos pues de reconocer que las mujeres somos personas y somos un fin en sí mismas y que no nos pueden instrumentalizar, pues nos explicó ahí un poco, sin ser experto para nada, que pues esta reforma sí era acorde con el marco constitucional, que justo respetaba esas libertades. Entonces como que se me quedó
muy presente esa parte, y también nos decía un poco que bueno, además con lo de las 12 semanas, se podía ahí un poquito como entrar en esta parte de ponderar el tema de la vida prenatal y del feto y no sé qué, y los derechos de las mujeres, y me acuerdo perfecto que en mi entrevista para entrar a Gire, me preguntaron este tema de cómo lo veía legalmente, ¿no? Cómo lo resolvería. Entonces me acordé del profesor. La verdad es que era una pésima respuesta hablar de ponderación de derechos, pero, pero tanto Claro. Regina como Jimena, que fueron las personas que me entrevistaron, fueron muy generosas conmigo. Sí. No me dieron como tal, no me dijeron, no, vete, sino, bueno, ahí valoraron otras cosas y pues tuve la oportunidad de entrar a Gire en 2012. Yo venía trabajando más en el ámbito de los derechos humanos, muy concentrada en el tema de la reforma constitucional de 2011, pero justo acababa de aprobarse y me entró el gusanito y dije, pues sí, la reforma está muy bien y el artículo primero está increíble, pero ¿cómo lo aplicamos? ¿Y cómo lo aplicamos en la vida de las mujeres? Y una amiga muy querida fue la que me pasó la convocatoria de Gire. Y cuando leí como a qué se dedicaban y todo, ya las conocía un poquito más, pero no tenía como tan clara la misión y la visión. Y cuando leí de qué trataba, dije, no, yo tengo que aplicar para esta convocatoria y tengo que trabajar en Gire. Y Sí, pues claro. los astros se alinearon y todo se alineó y empecé en enero de 2012 mi camino por Gire. Oye, a todo esto, anteriormente entiendo que me dices que no te considerabas feminista y bueno, así nos ha pasado a todas, ¿no? Como cuando de repente nos acercamos al feminismo, perdón, paso a pasito, como ahí teniendo miedo, pero de repente ya se transforma y nos volvemos, en algunos casos radicales, pero en algunos casos, pues bueno, ahí vamos viendo cuál feminismo nos toca. A lo largo de tu vida, alguna vez, porque me dices que antes trabajabas en el tema de derechos humanos, ¿ya habías como tenido acercamientos al feminismo o esa fue tu época más cercana al feminismo? Yo creo Digo, que ahora sí, o más, sea, claro, pero... o sea, como feminista como tal fue saliendo de la carrera y cuando en este Okay. proceso de la reforma constitucional conocí a Gire, conocí a Católicas por el Derecho a Decidir y a muchas otras organizaciones feministas, entonces dije, no, claro, soy De aquí feminista. soy. Exacto, aquí pertenezco. Y antes un Exacto. poquito, o sea, como que en mi familia, ni mi mamá, ni mi abuela, ni mi hermana como tal se asumían como feministas, pero tengo muy presente que desde muy chiquitas, tanto mi abuela como mi mamá nos insistían muchísimo en este tema de estudia, tienes que estudiar, para que tengas, pues la manera a mí y a mi hermano nos decían, para que no dependan de nadie, ¿no? Que no Claro. dependan de casarse o de no casarse y que ustedes puedan ser autosuficientes. Entonces, sin ser feministas, nos metieron ahí el gusanito de, ¿No? exactamente, de ser mujeres libres y bueno, también pues aprovechar ciertas oportunidades que tuvimos y bueno, ya cuando me encontré con estas organizaciones y con el feminismo como tal, pues dije, de aquí soy. Excelente. Oye, ya entrando en materia, en temas del derecho a decidir, cuéntanos un poco, ¿qué es cuál es el estado de las cosas específicamente? ¿Cuál es el estado de las cosas en torno al derecho a decidir? ¿Cómo estamos las mujeres en ese sentido? Hoy sabemos que en la Ciudad de México ya, bueno, hay una reforma en la cual todas las mujeres podemos acceder a un aborto hasta las 12 semanas, pero ¿qué pasa en todo el país? ¿Qué pasa en el sur del país, en el norte del país? También tenemos a Oaxaca, que ya hizo una reforma. ¿Cómo está el derecho a decidir para las mujeres? Pues mira, la verdad es que tenemos este mosaico en el país en donde yo me acuerdo mucho, ahorita que me hiciste recordar de mis principios en Gire, que yo decía, a ver, o sea, y como con mi mente de abogada, yo decía, pero si en el artículo cuarto constitucional ya está reconocido este derecho a decidir, si a elegir el número y el espaciamiento de los hijos, y yo decía, pues el número también es cero o uno, Claro, pero ya ese embarazo no es el segundo o tal. Entonces, como totalmente. esta parte en donde en México tenemos luego estas simulaciones en las leyes y en la Constitución en donde
aparenta haber un marco como mucho más amplio, pero vimos que no se convirtió en una realidad, por lo menos para las mujeres de la Ciudad de México, hasta 2007, cuando esa reforma del artículo 4 es del 74. Claro. Y luego, ver cómo, o sea, a mí me impresiona cómo en un país en donde además con la reforma constitucional y un montón de cosas en términos de discriminación, seguimos teniendo una regulación, uno que parte de lo penal, y que por nuestro sistema de competencias en materia penal le corresponde a cada una de las entidades federativas, pero que además tiene que ver con el ejercicio del acceso a servicios de salud básicas, pero además con el ejercicio de nuestra autonomía y de las decisiones más íntimas y privadas que puede tener una persona. Entonces, pues lamentablemente en México, justo porque se ve desde la perspectiva de lo penal, depende de cada uno de los códigos penales, y tenemos o sea, por una parte lo que sucede en Ciudad de México y en Oaxaca, que es lo mínimo que deberíamos de tener en todo el país, y luego pues vamos este mosaico que van desde casos en donde se permite el aborto cuando está en riesgo la salud de la mujer o la vida de la mujer embarazada, o cuando se presenta alguna alteración genética o congénita, el tema del aborto por violación, que está en todo el país, pero vemos que en términos de acceso a servicios no es tan cierto, y pues los casos más extremos en términos de causales, como son Guanajuato y Querétaro, que nada más tienen la causal violación, o cuando el aborto fue pues por una conducta imprudencial de la persona embarazada. Entonces, para empezar, pues creo que hay como varios errores, ¿no? Uno, que sea desde el ámbito de lo penal, y por ser desde el ámbito de lo penal, que haya más o menos derechos en el país para hacer, o sea, para acceder a un servicio de salud. Ahora, el tema muchas veces respecto al derecho a decidir implica varios elementos, entre ellos, por ejemplo, educación sexual y reproductiva que tenemos las mujeres. Muchas de las críticas de por qué debemos las mujeres tener derecho a decidir es que antes debimos de aprender nuestros derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Antes debimos de profesionalizar casi a todas las mujeres. ¿Cómo logramos, porque hay una realidad, muchas mujeres no tienen acceso a información que tenga que ver con los derechos sexuales y reproductivos en primera instancia, y otra a esta condicionante que nos impone la sociedad de que es responsabilidad de las mujeres el embarazo, o sea, las mujeres se embarazan y la culpa es más grande de las mujeres y entonces hay que criminalizarlas. ¿Cómo logramos, cómo te puedo decir? Transformar esta forma de pensamiento que tenemos o paradigmas que tenemos todavía en lo social, pero también desde el derecho? ¿Cómo se hace desde el derecho que las mujeres tengamos más acceso a salud sexual y reproductiva? Yo creo que, o sea, si vemos también como quiénes son los mismos grupos que se oponen radicalmente al aborto y al acceso a servicios de salud reproductiva, coinciden con los mismos que ahorita, por ejemplo, están impulsando en los estados estas reformas de PIN parental en las leyes de educación, ¿no? O sea, te dicen, ¿por qué no fuiste responsable? ¿Por qué no usaste anticonceptivos? ¿Por qué tuviste relaciones sexuales? Y lo que vemos es que además están obstaculizando que niñas y niños tengan acceso a educación sexual basada en evidencia científica, más allá de pues prejuicios o posiciones morales o religiosas o éticas, como le queramos llamar. Y entonces, por una parte, obstaculizan este derecho a la educación, este derecho a la información, y cuando ya suceden los embarazos no deseados, regresan la culpa a las mujeres y a las adolescentes que están cursando un embarazo no deseado. Entonces, la verdad es que desde mi punto de vista me parece perversa esa posición de estos grupos, ¿no? Y yo creo que ahí, pues, el Estado es fundamental que, más allá de pues las posiciones éticas, morales, religiosas que tengan las y los legisladores o los secretarios de salud, las secretarias de salud de los estados,
Pues se tiene que entender pues esta responsabilidad de Estado, ¿no? Y eso es algo que hemos venido diciendo desde hace muchísimo tiempo, una legislación que despenalice el aborto no obliga a nadie a abortar. Pero Claro. tenerle en los códigos penales sí implica una carga muy fuerte para aquellas mujeres que no desean continuar un embarazo. Y yo, o sea, yo lo que digo es, ¿qué decisión, y no es que lo diga yo, lo hemos venido platicando durante años? Es una decisión pues absolutamente privada e íntima, porque quienes se hacen cargo de esas niñas y de esos niños, justo por este modelo machista y patriarcal, acaban siendo las mujeres. Y vemos que al mismo tiempo, por ejemplo, no existen estancias infantiles para niñas y niños, las licencias de maternidad son muy limitadas, puedes acceder a la licencia de maternidad si estás en un trabajo formal, pero la mayoría de las mujeres trabajan en el sector informal, y entonces es toda esta simulación en donde al Estado y a algunos grupos parece importarles mucho la vida y que nazcan niñas y niños, y no dan absolutamente ninguna condición para poder ejercer esa maternidad, uno, de manera libre, y dos, de una manera que pues se puedan conjugar con cuestiones laborales, con desarrollo profesional en algunos casos, y en otros con las cuestiones más básicas. O sea, como tú dices, es muy importante darnos cuenta de los privilegios y reconocer que en México hay una enorme cantidad de niñas y de mujeres que no tienen los medios ni las herramientas básicas para conocer sus propios procesos reproductivos ni sexuales, y ni para acceder a métodos anticonceptivos, ni se diga en algunas ocasiones a tener relaciones sexuales consensuadas. Claro, y fíjate que ahí me haces recordar de una de las cosas lamentables que pasa en el Estado mexicano, que tiene que ver con la anticoncepción. Finalmente, las mujeres tampoco tenemos anticonceptivos suficientes en los cuales podamos acceder fácilmente. O sea, muchas mujeres tenemos la limitante de que no tenemos anticonceptivos. Y anticonceptivos es lo más mínimo básico que un Estado debe de garantizar para que las mujeres podamos tener una reproducción obviamente elegida, ¿no? Que digamos conscientemente en la que estamos teniendo relaciones sexuales con un sentido de responsabilidad. Pero si a la mujer no nos ponen, o las mujeres en general, el Estado no pone los anticonceptivos, que son una responsabilidad también del Estado, tener producción de anticonceptivos para su sociedad, pues obviamente se encarga de la reproducción de su población, ¿no? En este caso. Entonces, me parece que es lamentable justamente ese tipo de temas cuando se prioriza bueno, sí, las mujeres deben de cuidarse, cuando ni siquiera estás generando las condiciones realmente gubernamentales, que es tu responsabilidad de generar condiciones sociales para que tú o las mujeres de tu país, pues obviamente tengan condiciones de reproducción adecuadas, ¿no? No, totalmente. Y ahora, por ejemplo, recuerdo lo que acaba de suceder hace unos días en el Congreso de la Unión, que había esta iniciativa justo para quitar el IVA a los productos de gestión menstrual, y no lo quitaron. Y sabes, como no entender que pues las mujeres, y que hay mujeres que están en una situación de desventaja y de vulnerabilidad muy importante, que no tienen la posibilidad de comprar esos productos de gestión menstrual que son absolutamente básicos. Y no estábamos hablando de que fueran gratuitos, que tendrían que serlo. Estamos hablando de quitar un impuesto, ¿no? Y claro, este doble discurso, este doble moral que viene desde el Estado, pues es realmente preocupante. Como tú dices, no se dan las condiciones, y se está pidiendo a las mujeres que tengan una determinada conducta, un determinado comportamiento, cuando no hay las condiciones mínimas para hacerlo. Así es. Oye, y otra cosa que me viene a la mente también en estos términos de reproducción tiene que ver con la conceptualización real y del derecho del aborto legal y seguro. Hay una diferencia entre la despenalización y la legalización del aborto, porque también eso es importante como explicarle a la población, a ver, ¿qué entendemos por despenalizar el aborto y qué entendemos por legalizar el aborto? Sí, mira, ahí básicamente la diferencia es que despenalizar es justo sacarlo de los códigos penales, que deje de ser un delito, pero el Estado en teoría no tendría la responsabilidad de garantizar los servicios.
y legalizarlo ya implica esta obligación por parte del Estado de garantizar los servicios. Hace un poco más de un año, la Suprema Corte de Justicia resolvió un caso que tenía que ver con la negación de un aborto para una mujer que su salud estaba en riesgo con motivo del embarazo. Y lo que dijo la Corte fue: cuando la salud entendida no únicamente física, sino también la emocional y la social de una mujer está en riesgo, el Estado tiene la obligación de prestar esos servicios de aborto seguro, porque Claro. entra dentro del derecho a la protección a la salud, y esa es una obligación del Estado y está garantizada por la Constitución y por los tratados internacionales. Entonces ahí creo que es muy importante decir que por supuesto que pedimos que el aborto salga de los códigos penales, pero eso implica además que el Estado garantice los servicios de aborto legal y seguro y gratuito, porque pues no todas las mujeres, si hay un marco jurídico de despenalización, pues habrá algunas que sí tienen la posibilidad y los recursos de información y económicos para acceder a un servicio privado, pero la gran mayoría no, y el Estado tiene que garantizar esto, y por eso pedimos que se legalice el aborto. Oye, y tienes toda la razón en eso, porque además siempre pareciera que construimos leyes de manera, en términos de privilegios, es decir, a veces construimos leyes no privilegiando a quienes tienen o quienes pueden acceder al derecho, y hay quienes simplemente no acceden al derecho justamente porque generamos normativas que privilegian. Y eso está súper mal porque construimos un estado de privilegios. Justamente creo que ahí es donde tenemos que visibilizar que lo que se busca con la despenalización del aborto y la legalización del aborto es claramente que haya una responsabilidad del Estado en la reproducción y obviamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Pues porque además tampoco estamos hablando de algo fuera de la ley, o sea, son derechos humanos, ¿no? O sea, y los derechos humanos, si los entendemos en este sentido, deben de ser protegidos por un Estado, y el Estado es el Estado mexicano, ¿no? La autoridad que tiene que garantizar que las mujeres y los hombres accedamos a los derechos humanos porque básicamente nacimos con ellos, ¿no? Y ahí es donde digo, ¿qué pasa por las mentes de quienes toman decisiones en los espacios, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, cuando hacen esas votaciones que rechazan las iniciativas de abortos o, en este caso, del derecho al aborto, y no están pensando de manera de incidencia en la que permite que hombres y mujeres accedamos a derechos humanos, ¿no? Yo creo que es importante como hacer esa visibilización de por qué no estamos haciendo a nivel de quienes toman decisiones, pues realmente un compromiso con los derechos de las personas. No sé tú qué opinas respecto a eso. No, yo coincido totalmente, y también hay algo que desde el feminismo y las abogadas feministas hemos venido diciendo, es que el derecho no es neutral. O sea, esta falacia de que el derecho es igual para todos y que todos somos iguales ante la ley, pues es mentira, porque pues al final del día el modelo que tenemos actualmente sigue estando basado y se crean las leyes pensando en un modelo de persona o de ciudadano que pues es claro, un hombre blanco, propietario, y que ahí pues a fuerza de exigencia social y de incidencia a nivel legislativo y en política pública, pues hemos ido introduciendo este tipo de leyes en donde se reconozca que la persona a la que va dirigida la norma, la ley, es una persona que tiene distintas pues condiciones, y que justo para que haya esta igualdad en la ley, que eso sea en la realidad, se tienen que tomar en cuenta y se tienen que asumir esas distintas condiciones y esos distintos privilegios que tenemos las personas en un país además tan plural como México. Entonces sí, creo que es muy importante decir y salirnos de esta falacia de que todos somos iguales ante la ley. Pues no es cierto, ¿no? El Estado, justo como tú dices, tiene que garantizar esas condiciones mínimas para que efectivamente todas las personas seamos iguales ante la ley y podamos sobre todo ejercer de manera, o sea, sin discriminación nuestros derechos humanos. Fíjate que hay también una falacia que se crea desde la sociedad y desde grupos específicos que señalan que, por ejemplo, una vez que se apruebe la despenalización del aborto, la legalización del aborto, pues bueno, todas las mujeres van a abortar porque les encanta abortar, ¿no? Entonces,
pues que las van a obligar a abortar. ¿Cómo les contestamos o cómo hacemos quienes estamos haciendo incidencia en estos temas que eso no es de esa manera como están pensando? Yo creo que nuestra mejor arma para ese señalamiento en específico de que todas van a ir a abortar son las cifras, ¿no? O sea, lo que ha sucedido en Ciudad de México, lo que ha sucedido en Uruguay, lo que ves es que las mujeres no es que salgan en una oleada a abortar y que se garantizan esos servicios que además si los vemos también en términos de impacto económico, por llamarlo de una manera, son procedimientos muy seguros, muy accesibles que no implican una inversión realmente importante por parte del Estado. O sea, vemos las cifras de ciudad, ¿no? O sea, ya existe además las instalaciones de la Secretaría de Salud, de las instituciones del IMSS, del ISSSTE, que tienen pues áreas de ginecología y obstetricia donde atienden a las mujeres. No se tiene que invertir o sacar o instrumentos especializados en términos de abortos, ¿no? Exacto, o sea, y si vemos, por ejemplo, en Ciudad de México, la gran mayoría de las interrupciones se hacen con medicamentos, ni siquiera se necesita un consultorio o un quirófano. En el caso de las aspiraciones son cirugías, son intervenciones ambulatorias. O sea, creo que nuestra mejor arma es la realidad y presentar esas cifras con la experiencia que además, porque luego también hay quienes dicen, no, pues si nosotras, no sé, decimos en Canadá, es libre y hay acceso, te van a decir, pero nosotros no somos Canadá. Bueno, sí. Ciudad de México ya lleva 13 años con este programa, ¿no? Sí. Digo, ahora vamos a ver qué sucede ya con la implementación en Oaxaca, pero yo creo que es fundamental frente a esos argumentos eso, presentar las cifras, presentar la realidad y también dejar muy en claro que, o sea, no es una decisión ni del Estado, ni de la Iglesia, ni del señor que está en una organización antiderechos, el que una mujer pueda abortar una o dos o las veces que ella necesite, porque pues al final del día es una decisión sobre su futuro y es sobre su vida. Así es, así es. Sí, pareciera que el derecho de las mujeres a decidir, pues justo eso es todo lo contrario, ¿no? Que alguien más decida por nosotras. Y lo que hacemos cuando estamos hablando de la despenalización del aborto es el derecho que tienen las mujeres para tomar decisiones sobre algo que les pertenece, que es su cuerpo. No es el cuerpo de otra persona, es el cuerpo de ella misma que quiere tomar ejercicio de autonomía sobre su cuerpo. Y creo que es ahí donde históricamente hemos construido una sociedad donde las mujeres no tienen autonomía sobre su cuerpo, donde las mujeres no tienen independencia sobre su cuerpo, y todo este entramado de normas que limitan los derechos de las mujeres tiene que ver con eso, con reprimir el derecho de las mujeres a sus autonomías, que tiene que ver con decidir en sí mismas sobre su futuro, sobre sus cuerpos y en general de todas las autonomías que podemos hablar de las mujeres. Creo que esa es por eso creo también que tiene gran resistencia el patriarcado y tiene gran resistencia estas normas que despenalizan el aborto, porque vamos contra todo, ¿no? Contra lo que siempre se ha pensado del control de los cuerpos de las mujeres. No, totalmente. Y esta idea de que las mujeres nacimos para ser madres, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, estamos rompiendo con el esquema. O sea, imagínate de lo que estamos haciendo, ¿no? Históricamente las mujeres tenían ese rol de reproducción y de repente, pues ya no. O de repente las mujeres decidieron que ya no. Y sí, creo que eso es lo que también rompe con todo, con estas historias ya construidas de mucha gente alrededor de esta sociedad que tenemos en México, conservadora principalmente, que pues obviamente se rasga las vestiduras diciendo no, pues vamos a quitarle la vida a otro ser humano, o sea, cosas totalmente fuera de la realidad, cuando ya sabemos tanto científicamente cómo es el proceso de un embarazo y cómo es el proceso del aborto, ¿no? Entonces, me parece que tenemos muchos retos que construir. Y ahí me gustaría preguntarte justamente algo que tiene que ver con la sociedad, cómo cambiamos los paradigmas sociales, cómo cambiamos esta forma de pensar en la que tenemos arraigados tantos temas heteronormados, ¿no? Yo creo que
una de las primeras cosas es justo hablar de estos temas, ¿no? El día de hoy estemos nosotras dos en una transmisión en Facebook utilizando las redes sociales. Es un avance, digo, nos queda un montón por avanzar, pero a mí algo que me inspira y que me emociona muchísimo es cómo a partir de 2018 con la Marea Verde en Argentina, Sí. ha venido toda la región y que en México estemos saliendo a las calles teniendo un símbolo que antes no teníamos, que es el pañuelo verde, y que estemos hablando abiertamente de esto. No sé, por ejemplo, antes también como utilizar estos eufemismos un poquito en lugar de hablar de aborto, hablemos de interrupción legal del embarazo. Y Sí, ahora ¿no? estamos hablando abiertamente de aborto, por supuesto, en ciertos espacios en donde pues son espacios seguros, son espacios con feministas, pero cada vez más creo que estas conversaciones se están llevando a las casas, a las escuelas, a las universidades, en las calles. Entonces, me parece que eso ha sido fundamental. Y creo también que es muy importante en estos momentos todo este empuje que las más jóvenes están trayendo al movimiento, independientemente que estén en la prepa, en la secundaria, las universitarias, que están hablando del tema y están hablando del aborto como una realidad que nos sucede a las mujeres, que es parte de nuestra vida reproductiva, ¿no? Hace algunas semanas en el blog que tenemos en Gire de Animal Político, una colega escribió sobre la historia de su abuela, de su mamá y de ella en términos del aborto, y las tres vivieron abortos. Porque pues sí pueden ser abortos inducidos, abortos espontáneos, pero es parte de nuestra vida reproductiva y creo que es importante normalizarlo y hablar de esto, de hablar del aborto saliéndonos de estos estigmas, ¿no? Porque también ha habido como estas historias y como todo este marco alrededor en términos de no, es una decisión terrible, ninguna mujer quiere abortar. Sí, sí, No, por supuesto que hay mujeres que en ese momento de su vida no querían cursar un embarazo y abortar fue lo mejor que les pudo haber pasado. totalmente, totalmente, totalmente. Oye, y esto justo es lo que a veces, lo que a veces nos han enseñado, pero también cómo logramos transformar esa forma de pensamiento, ¿no? En la que decimos, es normal. O sea, realmente si nos contáramos, si nos viéramos las mujeres en estricto sentido, nos daríamos cuenta que por lo menos una de nuestro alrededor ha abortado. Y esa es una realidad, es algo que pasa porque es normal, porque es algo que le pasa a los cuerpos de las mujeres. Muchas veces nuestros cuerpos ni siquiera están preparados para tener un embarazo y no se sostiene un embarazo, ¿no? Entonces se dan estos abortos espontáneos, como bien lo dices, y es porque tenemos tanto el tabú de que, wow, un aborto ya, o sea, es lo peor del mundo o lo peor del mundo que pudiste haber hecho. Y otra cosa, si además te suman que te criminalizan, hace poco tuvimos un caso acá en la zona de una chava que no pudo abortar adecuadamente y la llevan a una institución de salud y la institución de salud la reportan y le dicen, esta mujer, o sea, está abortando, por lo tanto está criminalizada porque no se puede abortar en el Estado, o sea, aquí en el Estado está penalizado, por lo tanto, ella lo hizo de manera consciente, ¿no? Cosas que normalmente nosotras, quienes hacemos activismo, sabemos que sucede y que te pueden llevar a la cárcel porque un reporte de un médico que dice que abortaste y que guay, ya eres una mujer que está cometiendo un delito, claro que en términos reales, por el código penal que tenemos en el Estado sería de esta manera, pero en realidad justamente lo que estamos haciendo es meter a la cárcel a mujeres que sin deberlas ni temerla, pues ya están, o sea, las metes a la cárcel y terminas con su vida, ¿no? Claro, y además con todo este tema o sea, creo que también desde el punto de vista de quienes toman las decisiones en los congresos de los estados a nivel federal, creo que o sea, se tienen que preguntar, ¿realmente el aborto
es un delito, o sea, el aborto voluntario califica Sí, o como un sea, delito, o sea, ¿cómo voy a comparar y voy a utilizar? Porque además se tienen que utilizar recursos del Estado para hacer una investigación, para claro. que el Ministerio Público lleve la carpeta ante un juez, que un juez decide y tal. Todo eso cuesta dinero y todo eso distrae de la investigación de delitos. En serio, una mujer que aborta voluntariamente es equiparable con una persona que secuestra a otra o con Exacto, una persona que exacto. roba. O sea, creo que es muy, muy importante como volver a esos básicos y que quienes tienen la responsabilidad de reformar los códigos penales, pues lo entiendan así, como tú dices, o sea, una mujer, ponle que no acaba en la cárcel por el sistema Sí, penal, por el número, pero tener que comparecer como una posible delincuente, tener que ir a un sí, juicio, claro. tener los antecedentes penales por haber interrumpido un embarazo, me parece absolutamente absurdo y me parece un abuso por parte del Estado poner a las mujeres que toman una decisión sobre su vida reproductiva en esos términos y etiquetarlas como criminales. Porque eso es lo que hacen en realidad, o sea, justamente lo que hacen es etiquetarlas y ponerles casi un sello, no, tú abortaste, por lo tanto eres una criminal, ¿no? Lo que la sociedad en general no lo dimensiona porque normalmente suponemos que, ok, eso está mal, no lo debió de hacer porque está quitándole una vida a alguien más, ¿no? Entonces, me parece que es ahí donde justo cambio social, cambio de paradigma, pero también en el propio forma de entender la norma y de construir la norma, tenemos unos grandes retos de verdad inmensos para que se transforme también la forma de hacer y de establecer normas que realmente juzguen adecuadamente, ¿no? Y que no se meta a la cárcel a mujeres que simplemente están tomando el derecho a decidir su futuro de vida, ¿no? Hay mujeres, niñas de 12 años que resultan embarazadas y que quieres mantenerlas embarazadas. O sea, no es posible que en la mente de las autoridades quepa ese tipo porque ella decidió embarazarse. Por Dios, una niña de 12 años. No hay posibilidad de que una niña de 12 o de 14 años quiera o desee embarazarse. ¿Sí me explicó? O sea, digo, estas son cosas que a veces son increíbles, pero pasan en el estado en el que hoy vivimos. Y si vamos a las comunidades rurales, todavía es peor el asunto, ¿no? Claro, y cómo el Estado no garantiza, o sea, esa niña de 12 años que fue víctima de violencia sexual, el Estado en vez de estar utilizando recursos para perseguirla si decide abortar o si su mamá la lleva o tal, en lugar de invertir recursos para evitar que haya sido víctima de violencia sexual, pone recursos para seguirle un juicio, para criminalizarla o para obligarla a continuar con un embarazo a los 12 años cuando está poniendo Claro. en riesgo no únicamente su salud, sino su vida. Entonces creo que es importante que el Estado pues que revise sus prioridades, revise sus decisiones y que ponga los esfuerzos en donde realmente se tienen que poner los esfuerzos, que es en garantizar acceso a servicios de salud reproductiva, garantizar que las niñas y las mujeres vivamos sin violencia, garantizar que las maternidades sean elegidas y sean gozosas en la medida de lo posible y no estar obligando a las mujeres a continuar con embarazos que no son deseados. Exacto, y yo creo que también otra forma, vemos a las maternidades como una obligación, o sea, vemos a maternar como una obligación, cuando realmente, si hoy vemos y hacemos conciencia, muchas mujeres están viendo la maternidad como algo que podrían hacer o que simplemente no quieren hacer. Por lo tanto, generar maternidades conscientes es necesario hoy en estos momentos, generar maternidades realmente que quieran hacerlo, porque de otra manera también estamos construyendo una sociedad en la que hay niños y niñas que viven unas vidas llenas de violencia desde la niñez, imagínate. Y entonces empiezan a chocar, obviamente, si obligas a las mujeres a tener hijos o construyes estas sociedades donde estás generando que las mujeres a fuerza tengan que tener una reproducción en sus vidas y no quieren, bueno, al final de cuentas vas a tener a niños y niñas viviendo violencias o viviendo una vida terrible, ¿no?
Sí, y además ves el correlativo que también en este país y en la región sucede un montón de muchos casos que, por ejemplo, nosotras hemos acompañado en gira algunos, en donde las mujeres están en proceso de parto y sin su consentimiento les ponen un DIU o les hacen una ligadura de trompas y entonces es alguien más, como tú decías hace un momento, siempre hay alguien más, el Estado, el médico, la iglesia, la familia, tal, quien decide si vas o no a reproducirte. Entonces estas mujeres Exacto. que no querían tener un método anticonceptivo porque en sus planes de vida a lo mejor querían tener otro hijo, llega el Estado interfiere y estas personas acaban siendo víctimas de esterilizaciones forzadas, de la aplicación de algún método anticonceptivo sin su consentimiento y pues al final ni siquiera es esta cosa de que se valore tanto la maternidad, en realidad es este valor del control sobre las mujeres. Sí, totalmente. Sí, y fíjate, otra cosa lo vemos incluso en la violencia obstétrica que viven muchísimas mujeres embarazadas, ¿no? Cómo volvemos a decirle que es culpa de las mujeres que te hayas embarazado, por lo tanto, sufres porque te lo mereces, ¿no? Cosas que muchas mujeres han declarado claramente cuando viven violencias en estos momentos en las que son de parto que tienen y que obviamente tiene que ver con el Estado, quien el Estado representado en los médicos de salud que están haciendo su trabajo y que no dan una vida digna o de atención digna en materia de salud y de partos, ¿no? De un embarazo realmente adecuado. Y ahí me parece que vuelve el Estado a dañar y a violentar los derechos de las mujeres. Siempre me parece que es el otro o el Estado que no está generando condiciones de vida dignas para las mujeres. Exacto, que nos siguen negando pues o sea, el reconocimiento de que somos personas, ¿no? Como que vamos a esa cuestión como tan básica. ¿No? Sí, No sí, tienes la suficiente capacidad para decidir qué es sí. lo que quieres de tu vida, entonces yo, papá Estado, yo, papá Iglesia, yo, papá tal, te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, somos las tuteladas en este sentido. O sea, peor, bueno, si las niñas, si a nosotros nos tutelan a las niñas, imagínate cómo las tenemos tuteladas, ¿no? Es increíble que todavía no transformemos también nuestra forma de pensar, ni social ni estructuralmente, es decir, desde la parte administrativa gubernamental, desde el Estado. Es decir, el Estado sigue pensándonos como seres inferiores realmente. O sea, en ese seguimos, pareciera que esto de lo que estamos hablando es de siglo XIX o siglo XVIII, pero no seguimos teniendo esas mismas condiciones que teníamos en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Hoy en día seguimos siendo seres tutelados para el Estado, ¿no? Cuando en el momento en que le otorguemos el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, entonces realmente estaríamos hablando de mujeres que están gozando en plenitud de su autonomía, de su libertad, de seres independientes reales, ¿no? Exacto. Oye, yo pasaría ya al cierre de estas preguntas que a mí me encantan, pero me gustaría que me hablaras un poco más de tu historia en términos de quiénes han sido tus ancestras, esas mujeres que te han motivado y que han sido parte de tu vida y que te han enseñado, ¿no? En este trayecto y en esta trayectoria de la vida, de la lucha por los derechos de las mujeres. Yo creo que, y lo decía hace un ratito, sin haberse asumido como feministas, la figura de mi abuela, de mi mamá, en términos de esta confianza y de decirme tú puedes y no hace falta que estés que te cases, que seas mamá, sino que tú puedes ir trazando una vida y un camino o sea, desde este lugar tan amoroso ha sido fundamental. Tuve también la fortuna de conocer a dos de mis bisabuelas, entonces como que siempre en mi familia estas figuras femeninas han sido muy importantes. Mi hermana, a quien admiré enormemente y así fue una persona fundamental, por supuesto, en mi vida y ya si vemos como otras personas mujeres que no son parte de mi familia, como muy jovencita en mi adolescencia descubrí a Antonieta Rivas Mercado y fue
como todo un descubrimiento para mí, como en términos de esta mujer empoderada, echada para adelante, que además pues acabó apoyando un montón de artistas y el teatro en México a principios del siglo XX, y en estos momentos en específico alguien, quienes me inspiran muchísimo son estas jóvenes que están saliendo a la calle con el pañuelo y a gritar con todas sus letras que el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito. La verdad es que ver toda esa fuerza en las calles, en las redes sociales, a mí la verdad es que me inspira muchísimo a continuar con mi trabajo, y ahorita en esta responsabilidad que tengo en Gire es un motor muy importante para mi trabajo diario. Oye, padrísimo. A mí me gustaría también que nos dijeras, ¿cómo ves las redes de mujeres? ¿Cómo ves esta relación que tenemos las mujeres hoy en día que nos permite generar estos trabajos de comunidad y de colectivo para lograr nuestros derechos? ¿Cómo los ves y consideras que es importantísimo para estos logros? Sí, no, yo creo que a quienes me parece fundamental todas las redes de acompañamiento que existen a nivel local en los estados y de activistas, porque por ejemplo nosotras desde Gire por supuesto que podemos hacer ciertas cosas, podemos llevar casos ante la Suprema Corte o irnos a sentar al Congreso para presentar estos argumentos, pero las redes de acompañantes y de activistas que están haciendo con su trabajo que el interrumpir un embarazo sea una realidad para un montón de mujeres en comunidades en donde no hay acceso a los medicamentos, en donde no hay acceso a la información, me parece fundamental. Y creo que en este momento en los movimientos feministas algo que además me encanta es esta diversidad, ¿no? Que en la diversidad de nuestras diferentes pues contextos de vida podamos reunirnos y trabajar por una causa en común. No, nosotras desde Ciudad de México, ustedes desde Quintana Roo, redes de acompañantes en Sonora, en Oaxaca, o sea, creo que esa parte es muy enriquecedora y sobre todo, o sea, nos permite ver esta pluralidad de realidades y evitar caer en esto que comentábamos hace unos minutos de esta visión del derecho y del Estado de un modelo de persona. También sería un error pensar en un modelo de mujer, ¿no? Porque cruzan un montón de situaciones, de interseccionalidades que gracias a la pluralidad del movimiento podemos ver y podemos pues apoyarnos en lo que podamos, pero sobre todo reconociéndole a la otra estos saberes, estas experiencias, estas aportaciones que se tienen al feminismo, al derecho a decidir desde nuestras realidades. Creo que eso es muy bonito, es muy enriquecedor, es también muy retador, porque pues a veces justo uno ve las cosas desde el punto de vista y desde el lugar en donde estás, pero lo que para una puede ser una verdad incuestionable, para la de enfrente no. Entonces creo que en este momento además es un gran reto poder escucharnos y podernos poner en los zapatos de la que esté enfrente pues para coincidir, y a lo mejor va a haber en cosas en donde no coincidamos, pero en donde sí, entrarle con todo, y en donde no respetarnos en estos diferentes puntos de vista. Yo creo que es un momento muy, muy emocionante para las mujeres y para los feminismos en México, el que estamos viviendo. Y fíjate que yo pienso que de lo que más nos sirve en estos momentos, el que se generen estas redes de mujeres, es a vernos, es a observarnos, es a reconocernos además, saber que tenemos a una aliada en la Ciudad de México, saber que tenemos una aliada en Sonora, saber que entre todas
lo que no vamos a dejar pasar es que nos nieguen nuestros derechos. Sabemos que eso no lo vamos a dejar pasar. Por el punto mínimo, punto básico son nuestros derechos humanos como mujeres, ¿no? Y creo que ahí estamos coincidiendo todas las mujeres en la lucha del activismo feminista, pero también en la lucha de muchas mujeres que no tienen o no han tenido la oportunidad de ser escuchadas y de tener voz, pues ahí haciendo esta referencia, ¿no? Con estas mujeres que sí se pueden enlazar, que sí pueden hacer sinergias, y yo creo que justo es ahí como la oportunidad, este momento oportuno que tenemos también de cómo nos vemos y nos observamos y cómo nos aliamos. Padrísimo esta forma de ver el feminismo y el activismo. Y para ello también me va a gustar preguntarte, ¿cómo le hacemos para hacer incidencia desde lo local? ¿Qué le recomendarías a las mujeres que están haciendo incidencia desde lo local? Buscar poder lograr este derecho a decidir. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo hacemos desde acá, desde lo pequeño? Y sobre todo porque acá es donde, seguramente que en la Ciudad de México igual, pero en los estados se dan muchos los casos de manera particular, ¿no? Se dan estos casos de acompañamiento y demás que se realizan. ¿Cómo le hacemos para que logremos el derecho a decidir a nivel local? Pues mira, no me atrevo como a dar recomendaciones como tal, porque justo quienes están viviendo esa realidad son ustedes en lo local, en los estados, y creo que algo que debemos aprender y como lección aprendida desde las organizaciones en Ciudad de México y más de alcance nacional es, uno, pues tener la humildad de reconocer que nosotras no tenemos todo el panorama que en lo local sí se tiene. Entonces, primero eso, y ya con esa nota muy grande, yo creo que aprovechar ciertos recursos que ya están, por ejemplo, no sé, la parte de ciertos análisis normativos que desde Gire ya hemos hecho y que están disponibles en nuestras páginas, en nuestra página de internet, en los informes que publicamos periódicamente, utilizar esas herramientas. Digo, no es solo Gire, son un montón de organizaciones. Creo que eso ayuda mucho en términos, a lo mejor cuando hay que irse a sentar con una diputada, con un diputado, y darle argumentos de por qué despenalizar, por qué legalizar es una buena idea. Aprovechar ese material que ya está. En algunos casos, por supuesto, si se tiene que actualizar o aplicar, presentar de otra manera para el contexto local, por supuesto que sí, pero creo que ese trabajo ya está hecho y vale la pena aprovecharlo, porque pues también los recursos son limitados y el tiempo es limitado para aprovechar esos tiempos. Y también como en términos de reiterar que desde Gire y desde muchas organizaciones nacionales y otras que están en los estados, ir generando esas alianzas, ¿no? Esos enlaces, y si en algún momento, no sé, creen o ven que en el momento político es oportuno llamar a una de las organizaciones nacionales, pues ahí estamos y con todo gusto podemos participar. O no sé, llamar a la oficina del alto comisionado de la ONU. A veces suena muy bien que diga que la ONU dice eso, pues también. O sea, creo que es mi consejo, si por ponerle un nombre, sería eso, como ubicar, identificar herramientas que ya están hechas, aprovecharlas, apropiarse de ellas, y cuando se considere oportuno, pues tratar de enlazar y de unir fuerzas con otras organizaciones, con otras aliadas en la academia, en los medios de comunicación. O sea, creo que es importante ir construyendo estas alianzas, porque pues al final nos hace más fuertes. Claro, claro. Eso yo creo que es súper importante, y lo más interesante de todo esto es que siempre vamos a buscar esas alianzas, esos procesos de generar una estructura que nos permita tener realmente todos los elementos para ir con todo en un proceso de despenalización, sobre todo que es normativo y tiene que ver con cabildeo, con negociación, que es súper complejo. A nosotros nos está llevando mucho trabajo en el estado de Quintana Roo. Justamente estamos haciendo este proceso de cabildeo, de negociación a
nivel local, donde estamos, te contaba fuera del aire que teníamos 2 iniciativas en el Congreso del Estado y que todavía están ahí estancadas, ¿no? Y que lo que estamos haciendo ahorita las organizaciones de la sociedad civil es yendo con cada diputado para dialogar, pero también necesitamos lo que tú nos acabas de señalar, ¿no? Generar estas redes de apoyo desde la academia, estas redes de apoyo a nivel nacional, desde las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional, ¿no? Que me parece que son respaldos bien importantes para hacer este cabildeo y esta negociación, que siempre lo ven bien en términos de si llevamos papelito habla, ¿no? De quienes tienen la voz cantante en muchos de estos temas, ¿no? Entonces, sí, eso me parece que es una muy buena recomendación y creo que justo ahí debemos de ir nuestros esfuerzos. Pues bueno, muchísimas gracias, mi querida Rebeca. Y la última, para ir cerrando ya este programa y agradecerte de antemano toda esta oportunidad de dialogar contigo, de verdad muy encantada, muy agradecida de poder compartir un tema en la cual coincidimos las dos y que de verdad entiendo que tanto lo disfrutas como yo también lo disfruto. Así que muchísimas gracias de verdad por esta hora en Empoderadas y me gustaría que nos dieras un último mensaje específicamente con una frase o con una palabra que te haya motivado y que te siga motivando hoy en día y que les pueda servir a otras mujeres para que logren sus sueños y sus metas. Bueno, antes que nada agradecerte muchísimo la oportunidad, Erika. Ha sido un verdadero placer compartir esta hora contigo hablando de este tema que además nos apasiona tanto. Y yo diría que, o sea, una palabra que a mí me inspira y es motor para mi trabajo es la libertad, ¿no? Como que las mujeres podamos ser libres. Y por eso es por lo que estamos aquí, por eso es por lo que salimos a las calles, por eso es por lo que portamos el pañuelo verde. Entonces, que esa libertad sea una realidad para todas las mujeres, independientemente de su contexto social, su contexto económico, su etnia, si tiene una discapacidad o no, que podamos vivir en libertad. Creo que es lo que me mueve mucho. Padrísimo, de verdad es que eso es necesario. En la medida que seamos más libres, vamos a ser más autónomos, más independientes y seguramente tendremos mejores destinos en nuestras vidas. Así que las mujeres necesitamos eso, segurísimo, segurísimo. Y algo que me parece que siempre, y me lo han dicho muchas mujeres también, es que portar el pañuelo verde es un acto político. Así que ese acto político significa que realmente las mujeres la vamos a romper en todos los sentidos, a pesar de todos los obstáculos que nos pongan. Estoy segura que muchas mujeres como tú allá en la Ciudad de México y en todos los estados de la República y a nivel internacional seguirán y estarán luchando por los derechos de las mujeres. Muchísimas gracias, mi querida Rebeca. Gracias por esta oportunidad de diálogo. Un placer, gracias a ti y un saludo para quienes nos están viendo. Sí, claro, un saludo para todas y todos. Y nos vemos en nuestro próximo episodio de Empoderadas. Tenemos una super invitada en nuestra próxima emisión. Así que no se pierdan. Como saben, cada jueves tenemos a una invitada especial aquí en Empoderadas. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.